Antonieta Bernardoni, Ciclostilados en voz alta. Nota introductoria. El texto que sigue es la transcripción fiel y verificada de uno de los numerosos ciclostilados difundidos originalmente por la doctora Antonieta Bernardoni entre los años 70 y 80, en el marco de su actividad médica y política vinculada a la salud mental. Por respeto a las normas de privacidad, algunos datos personales han sido parcialmente ocultados, manteniendo no obstante la integridad del documento histórico. La lectura corre a cargo de una voz digital. Título: Psiquiatría democrática o bien gestión social de la salud. Autora. Texto de Antonieta Bernardoni. Difundido por el Grupo Nacional para la Gestión Social de la Salud Mental. Lugar y fecha: Módena, 22 de junio de 1974. Grupo Nacional para la Gestión Social de la Salud Mental, MCE. Psiquiatría democrática, o bien gestión social de la salud. Primer fascículo, 22 de junio de 1974. Primer borrador incompleto que contiene algunas tesis provisionales para someter a discusión. Tesis provisionales. Premisa. Sin fronteras es la problemática que puede ser impulsada por quienes entiendan la salud mental como el máximo de valorización hoy posible de cada compañero comprometido, bajo la guía de las organizaciones de los trabajadores, en la lucha colectiva por la superación del estado de cosas existente. Sin embargo, para iniciar el debate, por ahora nos hemos limitado a denunciar de manera fragmentaria y provisional algunos temas en forma de tesis, es decir, en forma de afirmaciones que se presentan como objeto de controversia, de debate y de polémica. La enunciación en forma de tesis presupone, en efecto, la existencia de una manera extendida de ver de forma antagónica, o al menos muy diferente, el asunto que constituye el objeto de la propia tesis, la cual es, por sí misma, una invitación a la polémica, al debate y a la búsqueda de soluciones alternativas. 1. Conflictos humanos y lucha de clases. La historia de toda sociedad hasta hoy es la historia de la lucha de clases. Los opresores y los oprimidos siempre han estado en conflicto. Han sostenido una lucha ininterrumpida, a veces oculta y a veces manifiesta. Esta afirmación es válida para cualquier forma de conflicto humano, a cualquier nivel. La lucha entre las clases se refleja también a nivel de pequeños grupos, incluso a nivel familiar, y hasta dentro del propio individuo, cuya conciencia puede verse desgarrada por haber asimilado ideologías contradictorias entre sí. En otras palabras, la lucha de clases también atraviesa a las personalidades individuales, que a menudo representan un auténtico campo de batalla en el que las ideologías dominantes, las de ayer y las de mañana, chocan sin cuartel. La clave para entender los problemas diarios es la misma que sirve para comprender los acontecimientos en los que participan las grandes masas humanas que hacen la historia. 2. La personalidad individual. La personalidad del individuo no ha sido hasta ahora estudiada nunca con herramientas adecuadas, ya que las herramientas utilizadas representan el fruto de una tradición milenaria de carácter idealista espiritualista. Dicha tradición contrapone al individuo a lo social sin tener en cuenta que el individuo, aun en la individuación corporal que permite considerarlo un objeto biológico dotado de subjetividad y capaz de alcanzar un alto grado de autoconciencia, representa un nexo de relaciones sociales. El marxismo, que contiene en germen una teoría de la personalidad y, ya desarrollado, una agnoseología, es el único soporte teórico válido para quien se proponga comprenderse a sí mismo y a los demás, con la mira de una ayuda recíproca para desarrollar, incluso a través de las dificultades de la sociedad actual, las propias potencialidades y las de los compañeros. 3. La psiquiatría está en crisis irreversible. La psiquiatría atraviesa actualmente una crisis que ya es de naturaleza irreversible, tanto por motivos políticos como por motivos científicos. En efecto, a la toma de conciencia de los trabajadores y de sus organizaciones sobre el uso de clase de la psiquiatría se suman ya, desde todo el mundo,
datos científicamente comprobados que tienden cada vez más a respaldar la hipótesis de que la enfermedad psiquiátrica sea una entidad confusa y convencional, a la que remitirse es totalmente arbitrario desde el punto de vista científico. Podría considerarse que muchos psiquiatras, al darse una razón imaginaria, la enfermedad, para hechos que no tienen la capacidad o el tiempo de interpretar, tienden a reproducir el comportamiento de los sacerdotes de la antigüedad. Al atribuir a un dios como Júpiter la capacidad de lanzar rayos, ellos creían explicar el porqué, pero en realidad bloqueaban cualquier investigación seria sobre su verdadera naturaleza. De manera aún análoga a la del sacerdote, el psiquiatra asume poder frente al paciente y el público al afirmar o hacer creer, a menudo creyéndolo él mismo, que tiene una relación privilegiada con las causas primeras de lo que le está sucediendo a una persona. Así, en nuestra cultura, puede llamar sacrílego al profano que se atreve a pedir explicaciones apelando a la evidencia del sentido común, y puede tachar de superficial e incoherente cualquier teoría del comportamiento psiquiátrico que se presente como alternativa a la suya. De hecho, existen clínicas y hospitales, libros y conferencias en los que se custodia y se venera un saber que, en palabras de Schneider, equivale a una profesión de fe. Arrodillarse ante ello, como se hace cada día cumpliendo los ritos de los diagnósticos o de las terapias, significa renunciar a toda posibilidad de investigación concreta sobre hechos que nos conciernen. En cambio, en primera persona, Rinascita, número 24, 14 de junio de 1974, página 26. A pesar de la obediencia a rituales ya canonizados, no existe un uso correcto de la psiquiatría, como no existe un uso correcto de la deportación, como tampoco es concebible un campo de exterminio más confortable. 4. La ayuda como colonización. La ayuda que se presta cuando la relación de poder es desigual, cuando no existe una reciprocidad real y manifiesta, corre continuamente el riesgo de transformarse en una relación de colonización, en la que el colonizador impide el crecimiento del colonizado, al que necesita proporcionar soluciones ya preparadas, productos acabados, mercancías de alto nivel tecnológico que el colonizado no debe llegar nunca a ser capaz de producir por sí mismo, pues con ello pondría en peligro la existencia de los procesos de colonización y del propio colonizador en cuanto tal. El único protagonista de su liberación solo puede ser quien está en dificultad. La ayuda solo es real si la gestiona en primera persona el sujeto cuya fuerza y capacidades aumenta. De lo contrario, se trata de la ayuda del colonizador. Solo crear situaciones donde quede bien claro que la ayuda es recíproca puede reducir este peligro. Además, hay que procurar que, cuanto antes, se impliquen en el proceso de liberación otras fuerzas, preferiblemente siguiendo las indicaciones del protagonista. Una situación que potencialmente responde a estas necesidades está representada, por ejemplo, por encuentros metódicos entre los habitantes de un barrio, quienes se interesen colectiva y recíprocamente por los problemas de cada uno y de todos. Ningún tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico responde a estas necesidades. 5. Terapia concreta. Por terapia concreta entendemos un proceso colectivo, orientado a superar dificultades individuales y de grupo. Dicho proceso se basa en un examen concreto de situaciones concretas y utiliza como instrumentos la crítica y la autocrítica. Con el fin de una educación recíproca y continua de uno mismo y de sus compañeros, orientada a hacer realidad en cada uno de los participantes el máximo de capacidades personales y de vínculos interpersonales, ya hoy históricamente posibles, con vistas a contribuir, en el marco y bajo la guía de las organizaciones históricas de los trabajadores, a un cambio del estado de cosas existente. Los sujetos de la terapia concreta son, a la vez, los compañeros que quieren superar dificultades personales concretas y quienes les ayudan, conscientes de que la ayuda es siempre recíproca. Los consejos de fábrica, los consejos de zona, las cooperativas, los barrios, las asociaciones políticas, sindicales, recreativas y de deporte popular, así como otras formas asociativas orientadas hacia un cambio real del estado de cosas existente,
pueden considerarse ámbitos adecuados para examinar no solo problemas de política general, sino también las dificultades de compañeros concretos. En cambio, por lo general deben considerarse sedes inadecuadas los dispensarios y los centros de higiene mental, las clínicas y los hospitales psiquiátricos, ya estén estos últimos orientados en un sentido claramente tradicional o en el sentido falsamente innovador de la comunidad terapéutica. Esos lugares solo podrán usarse de forma transitoria, siempre que en ellos ya se hayan iniciado procesos de desmantelamiento real y progresivo de las instituciones psiquiátricas y de liberación de los proletarios allí recluidos o forzados, en todo caso, a recurrir a ellas. Consideramos que dicho desmantelamiento ha alcanzado ya una fase avanzada en los servicios psiquiátricos de la provincia de Perugia. Los psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, asistentes sociales y otros profesionales de la psiquiatría no pueden hacer una contribución válida al proceso colectivo que supone la terapia concreta, salvo que sean personas que hayan hecho una crítica profunda y radical de los condicionamientos sufridos, de las teorías y prácticas asumidas, así como de los fines de clase para los que esas teorías y prácticas fueron elaboradas y aún hoy se imponen y se difunden. El profesional psiquiátrico que, en cambio, haya hecho una clara elección de clase puede cumplir, de forma transitoria, la útil función de desenmascarar ante los trabajadores el poder psiquiátrico, un poder de clase disfrazado de ciencia médica. Ese desenmascaramiento, metódico e incansable, hecho bajo el control, la orientación y la verificación continua de las organizaciones de los trabajadores, impedirá que los propios trabajadores sean engañados por los discursos pseudocientíficos de aquellos profesionales psiquiátricos que aún están del lado del poder dominante. 6. Equipo psiquiátrico o colectivo de intervención. Bajo las habituales falsificaciones que pretenden ensalzar el trabajo en equipo, se esconde una absoluta falta de respeto hacia el usuario del servicio y hacia el profesional sanitario. Así se hace pasar por un avance un método de trabajo fragmentado y humillante, tanto para quien lo lleva a cabo como para quien lo padece, sin que se tome conciencia de que dicho método de trabajo no es más que la transposición del trabajo parcelado de la cadena de montaje, aplicado esta vez, sin embargo, no a las cosas, sino a las personas, en condiciones tales que, al final, no resulta de ello un cambio útil, sino una degradación ulterior del producto. Se trata de los métodos de la cadena de montaje, aplicados, sin embargo, a un proceso de auténtico desmantelamiento de la personalidad humana. Los trabajadores de la salud mental que no se adaptan a esta fragmentación brutal y humillante de la relación interpersonal y se revelan de manera más o menos consciente y coherente suelen ser considerados incapaces de responder a las exigencias de su función. Pero ¿quién, en la salud mental, acepta dócilmente, sin protestar, establecer con otros una relación fragmentaria y deshumanizante, se deshumaniza a su vez al sentir ese profundo malestar que caracteriza toda relación entre personas cuando falta un estímulo recíproco hacia la realización de sí mismas? El trabajo en equipo, tergiversado como expresión de colaboración, solidaridad y cooperación, es, sin embargo, tal como se realiza habitualmente, una forma de trabajo degradante, tanto para quien lo hace como para quien lo padece. Conocemos a muchos profesionales que atribuyen a fallas personales su repugnancia hacia el trabajo en equipo. Pero ya es hora de tener el valor de afirmar que ese profundo malestar representa una expresión que no siempre es del todo consciente, de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Al operador psiquiátrico de base se le inhibe toda comunicación directa, inmediata y global con el paciente. Con él no puede adoptar el tipo de actitud que le sugeriría el encuentro con esa personalidad particular, ante la cual se ve obligado a cumplir las órdenes que le ha impartido el jefe del equipo, por lo que no puede evitar tratar al otro como un mero y simple objeto. Por estos motivos, a la equipe psiquiátrica, como expresión institucionalizada de la división del trabajo en sentido capitalista, autoritario y jerárquico, oponemos, de manera antagonista, el colectivo de intervención terapéutica, constituido por un grupo de personas que aspiran a conocerse cada vez mejor actuando de modo que potencien cada vez más sus propias capacidades terapéuticas y las de sus compañeros.
Los colectivos de intervención terapéutica se irán constituyendo gradualmente como resultado de una transformación de los actuales equipos psiquiátricos, cuyos miembros hayan alcanzado un grado de conciencia política tal que les impulse a actuar en el sentido de poner en común el máximo de conocimientos, habilidades y cualidades personales, no necesariamente dependientes del rol profesional, con el fin de favorecer el crecimiento de cada cual y la intercambiabilidad de los roles, dentro de los límites de la ley. El colectivo de intervención actuará en estrecha conexión con los consejos de fábrica y los consejos de zona que representarán, junto con los barrios, los cauces naturales a través de los cuales se llevará a cabo el encuentro entre el colectivo de intervención y todos los ciudadanos que, habiendo asumido conscientemente un puesto de lucha en el ámbito anticapitalista, se esfuerzan por salir de los límites estrechos de una vida exclusivamente privada, para asumir por sí mismos los intereses fundamentales de la colectividad y dedicarles una parte significativa de sus fuerzas y de su tiempo. En virtud de las decisiones adoptadas, dichos ciudadanos no pueden sino manifestar el más vivo interés por la mejora continua de su capacidad de prestar y, recíprocamente, recibir ayuda. Postdata. Estamos convencidos de que es necesario comprometerse con el fin de desenmascarar lo antes posible, ante los trabajadores y sus organizaciones, la falsa alternativa que representa la psiquiatría democrática. Si cada uno aporta su contribución, coordinado con los demás, lograremos por fin despejar el camino de la intromisión y del insolente ruido publicitario que, durante tanto tiempo, ha apartado a las fuerzas más vitales de nuestro país de adoptar una línea política propia ante los problemas psiquiátricos. Y por fin se podrá iniciar la búsqueda de soluciones alternativas, reales. Esa convicción nos ha llevado a la prisa, la fragmentación, la falta de detalle y, a menudo, la repetición del discurso. No sentimos necesidad de disculparnos ante los compañeros, que sin duda nos comprenderán, ni mucho menos ante los adversarios, que podrán, con razón, aprovecharse. Lo importante es poder continuar el debate con todos aquellos que consideran que las alternativas deben ser de un alcance y de una claridad muy superiores a las que propone la psiquiatría democrática. Pero, para una alternativa real, ya hoy científicamente y políticamente posible, es necesario que la dirección de la durísima lucha por la salud sea mantenida firmemente por los trabajadores y sus organizaciones, sin delegaciones en blanco y sin esperanzas injustificadas en la posibilidad de democratizar una falsa ciencia, que es la psiquiatría, la cual no puede ser democratizada, sino que debe ser únicamente destruida. Comunicarse con alguien en dificultades, ayudar a dar esperanza a una persona deprimida, hacer un examen concreto de situaciones concretas para modificar las relaciones de fuerza, no son actos médicos. Cada uno de nosotros tiene el derecho y el deber de hacerlo sin pedir permiso a ningún técnico de las relaciones humanas. Pero la negación de una función específica del psiquiatra, del psicoanalista, del psicólogo, del técnico de las relaciones humanas en general, conlleva la afirmación de las potencialidades terapéuticas de cada cual respecto de todos y de todos respecto de cada cual. Y cuando decimos todos, nos referimos a quienes han elegido conscientemente luchar por la libertad y la valorización de la personalidad humana. Ciclo redactado en la Copistería Monesi, Plaza 20 de septiembre. Módena, a 22 de junio de 1974, a cargo del Grupo Nacional MC y para la Gestión Social de la Salud Mental. En casa de Laura Barbieri, Viale Crispi 4 Nino Cients, Módena. Subtítulos elaborados cuidadosamente por QTSS.